¿Se acuerdan de algo? O no se acuerdan de nada. Muy bien. Bueno, en realidad, ¿qué habíamos estado viendo? Habíamos empezado a hablar de el estado de putrefacción de un cuerpo, los famosos fenómenos cadavéricos. Habíamos hablado de que se clasificaban o se subdividían en dos ramas, ¿sí? Unos son los fenómenos cadavéricos tardíos y otros, ¿cómo se llamaban los otros? A ver, si se acuerdan. Temprano. No se acuerdan de nada. A ver, habíamos hablado de los fenómenos cadavéricos. Repito. Por un lado teníamos los tardíos, ¿sí? Y por el otro lado, ¿cuáles teníamos? ¿Qué es lo que habíamos hablado la clase pasada? ¿No se acuerdan? ¿No leyeron? ¿No nada? A ver, si yo hablo de tempranos, ¿se acuerdan o no? ¿Cuáles eran los fenómenos cadavéricos tempranos? Nada, nada, nada. ¿Qué dice? Los congelados, momificados, esos eran tempranos o eran tardíos. A ver si hablo de livideces cadavéricas, espasmos cadavéricos. ¿Qué tipo de fenómenos cadavéricos serían? ¿Tempranos o tardíos? Temprano, profe. Bien, tempranos. La clase pasada habíamos estado hablando de los fenómenos cadavéricos tempranos. Dentro de esos fenómenos cadavéricos tempranos, habíamos contemplado que encontrábamos a las livideces cadavéricas, enfriamiento, rigidez cadavérica, espasmos cadavéricos y la deshidratación cadavérica. ¿Sí? Ahora, cuando hablábamos de los fenómenos tardíos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver el día de hoy, hablábamos de que se subdividían o subclasificaban en destructores y conservadores. ¿Sí? Cuando hablábamos de los destructores, hablábamos de todos aquellos que no conservan el cuerpo, ¿sí? Sino que comienzan a un proceso, ¿sí? Comenzamos a notar un proceso en donde se comienzan a descomponer los tejidos hasta llegar a la putrefacción completa y quedar sería la esqueletización, ¿sí? Dentro de esos fenómenos cadavéricos, súbemelo un poquito. Ponelo más fuerte, que hace un calor bárbaro. Tenemos los que son la tanatoquimia, la
¿sí? Y la autólisis. Dentro de la otra clasificación que habla de fenómenos cadavéricos tardíos conservadores, hablábamos de que habían, se subclasificaban esos conservadores, sí, que, como su palabra lo dice, ayudan a que el cuerpo se conserve, y dentro de esos encontrábamos los que son naturales y los que son artificiales, ¿sí? Dentro de los naturales podíamos hablar de la momificación, la congelación, la saponificación, que ya vamos a desarrollar cada uno de ellos, ¿sí? Y dentro de los artificiales hablábamos de lo que es el embalsamamiento, ¿sí? Y la refrigeración, ¿bien? Ahora, voy a abrir un PowerPoint, así podemos comenzar con lo que serían los fenómenos cadavéricos tardíos. ¿Pueden visualizar ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a comenzar con lo que serían los conservadores, ¿sí? Dentro de ellos, vamos a comenzar por los naturales, ¿sí? Que uno de ellos es la momificación, que dentro de lo que es esa momificación, nosotros vamos a estar hablando, ¿sí? De que se va a producir en donde el cadáver comienza lo que sería un proceso de deshidratación, ¿sí? Esto tiene que ver con una forma rápida, ¿sí? De perder agua. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el cuerpo humano, ¿sí? Está de agua, ¿sí? Y comienza lo que sería el proceso de putrefacción, y acá es en donde va a dar lugar a lo que serían las famosas momificaciones del cadáver, ¿sí? Que nosotros podemos notar que se conservan quizás un poco intactas. Nosotros cuando hablamos de momias, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Nosotros recordamos, ¿sí? Los procedimientos que realizaban en Egipto. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese proceso de momificación, ¿sí? Que realizaban los egipcios no es un fenómeno natural, ¿bien? ¿Por qué? Porque ellos hacían todo un procedimiento para poder llegar al resultado de que el cuerpo quedara como momia, ¿sí? Este proceso de momificación se da muchas veces en los dos extremos de lo que tienen que ver las temperaturas, ¿sí? Por un lado, en el mismo Egipto o en un lugar en donde haga muchísimo calor durante el día y por la noche baje drásticamente lo que es la temperatura, se puede llegar a conservar lo que sería un cuerpo, ¿bien? Nosotros dentro de lo que es este primer fenómeno cadavérico conservador, como es la momificación, vamos a estar quizás confundiéndonos un poquito con lo que sería la corificación, que ya la vamos a ver también, pero básicamente cuando hablamos de momificación vamos a estar hablando de un cuerpo en donde se aceleró demasiado lo que sería el proceso de deshidratación, ¿sí? Van a ver si características, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante con respecto a la putrefacción de los cuerpos, pero en cuanto a los insectos que comienzan a comer, vamos a hablar de esa forma, lo que serían los cuerpos, en donde dentro de lo que es el proceso de momificación o este proceso de deshidratación no están contempladas lo que serían las cuadrillas de la muerte, ¿sí? Que es como se les llama normalmente a los insectos que ayudan en lo que sería la putrefacción de un cuerpo.
Como les estaba diciendo, dentro de lo que es la momificación, nosotros vamos a tener factores mesológicos, ¿sí? Que acá hablábamos de que un cadáver puede estar expuesto a un calor seco por encima de los 60 grados, ¿sí? Que puede ser un cadáver enterrado en el desierto, y también ocurre en el caso de cadáveres que están enterrados en criptas. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es una cripta? ¿No tienen idea de qué es una cripta? Bueno, una cripta, sí, básicamente es un lugar subterráneo donde se lo utilizaba, sí, para enterrar cadáveres. Dentro de estas criptas, sí, mayormente la temperatura no es alta, pero las condiciones en las que se encuentran pueden atraer lo que serían corrientes de aire seco, que es lo que va a facilitar lo que sería la momificación. Si hablamos ya de una fosa común, en donde normalmente sí nosotros enterramos a nuestros muertos, con tierras, dependiendo obviamente del lugar, que hayan tierras que sean porosas, en donde llegue a pasar el aire, pero que a su vez esta tierra puede ser demasiado seca, ¿sí? También podemos notar el fenómeno de la momificación. Después, en cuanto a los factores, ¿sí? Que están relacionados dentro de lo que es la momificación, nosotros vamos a tener la edad, el género, la masa corporal y la causa de muerte. Si hablamos de la edad, nosotros vamos a hablar de que cuanto mayor es la persona, ¿sí? Más puede darse lo que sería una momificación. En cuanto a lo que es el género, se puede dar mayormente en el género femenino, ¿sí? En cuanto a lo que es la masa corporal, se momifican más los cadáveres de gente que era delgada a gente que haya tenido un exceso de peso. Ya vamos a verlo por qué. Y en cuanto a lo que es la causa de la muerte, por ejemplo, si estamos frente a una persona que ha sufrido un envenenamiento por arsénico, puede llegar a favorecer lo que sería la momificación del cadáver. Dentro de estos factores, ustedes los tienen que tener en cuenta al momento de examinar lo que sería un cuerpo, en caso de que encuentren uno en estado de momificación. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien, ahora vamos al opuesto en cuanto a las temperaturas, ¿sí? ¿Qué es la congelación? Nosotros dentro de lo que son estos fenómenos cadavéricos hablábamos de los tardíos de congelación y refrigeración. Uno es natural y el otro es artificial, ¿sí? Ambos tienen que ver con la temperatura, ¿sí? Que va más allá de los 0 grados o bajo 0 grados, ¿sí? La natural, como es la congelación, vamos a hablar que se da generalmente en temperaturas bajo cero. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Comienzan a formarse cristales de hielo en la piel y en los tejidos más profundos. El enfriamiento continuado, ¿sí? O sea, ese frío constante va a permitir lo que sería la conservación casi indefinida de productos perecederos, como pueden ser, que nosotros lo notamos a diario en cuanto a, si refrigeramos, por ejemplo, en nuestras heladeras, vamos a ir notando cómo se van produciendo esos cristales de hielo, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa en un cuerpo que se encuentra a en un lugar que tenga temperaturas bajo cero. A ver, dentro de lo que es la cordillera riojana, ¿sí? Nosotros tenemos un lugar que está más visto ahora como lugar turístico,
que es la Laguna Brava, ¿sí? Dentro de lo que es ese patrimonio, hay dentro de los refugios, sí, que los refugios eran pequeñas casitas en donde los arrieros que cruzaban a Chile o venían de Chile pasaban la noche. Dentro de uno de esos refugios hay un cadáver, ¿sí? Que comúnmente se lo conoce como el destapadito, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Fue un arriero, ¿sí? Que se congeló en lo que sería la cordillera. Y su cuerpo aún se conserva, no en las condiciones en las que fue descubierto, sí, pero aún hay gran parte de su cuerpo que está conservado, sí, y uno puede, cuando hace lo que es la parte turística de la cordillera, puede darse con este lugar, sí, y puede más o menos ver a simple, de cerca, digamos, lo que sería este cadáver, ¿sí? Entonces, esto está relacionado con lo que serían las temperaturas bajo cero. Hablando de congelación, dentro de lo que sería un fenómeno cadavérico tardío, ¿sí? Natural. Ahora vamos a la corificación, ¿sí? Que es similar a la momificación, pero el cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Tiene un aspecto como de cuero recién curtido. O sea, ustedes si pueden visualizar lo que sería la imagen, van a ver esa diferencia, ¿sí? Entre cualquier otro cuerpo, y van a notar que presenta como un aspecto más brillante, quizás plastificado, pero el aspecto que se da dentro de lo que es la corificación, sí, es similar al de un cuero recién curtido. Se presentan cadáveres que han sido colocados en féretros, pero estos féretros podrían haber estado construidos de plomo o de zinc, y sucede que no hay presencia de oxígeno, ¿sí? Algunos científicos la consideran como una forma incompleta de saponificación. ¿Alguien sabe qué es la saponificación? ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? No, profe. Nadie. Bien. La saponificación, ¿sí? Es cuando el cuerpo, ¿sí? Comienza a desprender ciertos líquidos que forman como una espuma, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que pasa? El cadáver se recubre de esta espuma que a su vez se convierte en una grasa viscosa que tiene que ver o que se desprende, ¿sí? De los ácidos grasos que tiene el cuerpo, de las grasas sobre todo, y que al mezclarse con ciertos minerales, ciertas vitaminas que todavía conserva lo que sería el cuerpo, como es el calcio, el potasio, el magnesio, y el ambiente en donde se encuentre, sí, contribuyen con lo que es este fenómeno de saponificación, ¿sí? La saponificación nosotros podemos encontrarla en ambientes que pueden ser medios húmedos y con una circulación de aire obstruida. El cadáver acá tiene que contar sí o sí con una buena cantidad de tejido adiposo y comienza en lo que sería un periodo mínimo de 6 meses, ¿sí? La saponificación, después de pasado ese periodo, ¿sí? Nosotros vamos a notar que el cuerpo está recubierto como con una pequeña tela, ¿sí? O como papel, quizás así si lo vemos a simple vista. Así queda lo que sería la saponificación, ¿sí? Nosotros a simple vista vamos a observar como que el cuerpo quizás presenta o está envuelto, más para que me entiendan mejor,
en una pequeña tela, así que a la vez se nota como si fuese dura o algo similar a eso. Bien, en cuanto a lo que son los conservadores artificiales, ¿sí? Nosotros hablamos de lo que es el embalsamamiento, ¿sí? Muchos hemos escuchado de la conservación, ¿sí? De cuerpos a partir de este procedimiento, ¿sí? ¿Cómo se da un embalsamamiento? Se da en donde primero se comienza a drenar absolutamente de todos los líquidos que pueda llegar a tener ese cuerpo, ese cadáver. Se extraen todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Y después se hacen unas mezclas de líquidos, soluciones, que van a dar para conservar, sí, básicamente lo que sería nuestra parte superficial, como es nuestra piel. Dentro de lo que es el embalsamamiento, ¿qué es lo que se busca? Se busca conservar la integridad de los cadáveres, evitando la putrefacción, ¿sí? Si hablamos de lo que es la palabra embalsamar, decimos que deriva de bálsamo, ¿sí? Que es el nombre genérico de las sustancias que se emplean para tal fin. Hay varios embalsamadores famosos, ¿sí? Hay varios cadáveres, ¿sí? Que han sido embalsamados y que son de personas famosas. ¿Han escuchado hablar alguna vez de algún cuerpo embalsamado que les suene o que hayan visto en algún momento por la televisión, en alguna serie? ¿No? Hay varios países, sí, que cuando fallecen sus presidentes o expresidentes, ¿sí? Los embalsaman. En nuestro país sí hay una persona, digamos, famosa por las acciones que tuvo, que fue embalsamada. Ese cuerpo fue robado, fue encontrado en Francia, creo, si no me equivoco, y fue traído nuevamente a lo que es nuestro país. Investíguelo para la próxima clase de quién estoy hablando, ¿sí? Vamos a continuar. Bueno, acá vemos la parte del congelamiento, sí, pero dentro de la parte artificial, que se conoce como refrigeración, que se usa en cadáveres que obviamente necesitan conservarse, sobre todo para una posible autopsia, para poder identificarlo o bien por deseo de las familias, ¿sí? El proceso de lo que es la refrigeración se lleva a cabo con, obviamente, cámaras especiales que mantienen la temperatura entre 0 y 4 grados. Ahora bien, en cuanto a los fenómenos cadavéricos destructores, ¿sí? Hablamos de la autólisis, de la tanatoquimia y de la putrefacción. Nosotros dentro de lo que es la famosa autólisis, hablamos de que es la muerte celular y la degradación de los tejidos, como por ejemplo dentro de lo que es la sangre, la disolución de los glóbulos rojos, ¿sí? Básicamente es un conjunto de procesos fermentativos anaeróbicos que van a ser provocados por los propios fermentos que se van a ir produciendo dentro de lo que es la descomposición de un cuerpo, ¿sí? En cada órgano se van produciendo sucesos, ¿sí? Distintos a distintos tiempos, pero siempre basándose en lo que es la autólisis, que nos ayudan a nosotros a determinar el momento de la muerte. A ver, dentro de lo que es el proceso de autólisis de los órganos internos, nosotros encontramos que
El proceso de autólisis de la sangre, ¿sí? Se denomina hemólisis. El de la bilis se denomina inhibición vilosa de vesículos. Dentro del páncreas estamos hablando de lo que es el reblandecimiento y lo que es la friabilidad. Dentro del encéfalo se le denomina colicuación, y dentro de lo que es el estómago y el esófago hablamos de un reblandecimiento ácido, ¿sí? Porque nosotros hablamos de que es un reblandecimiento ácido dentro de lo que es el estómago y el esófago. A ver qué piensan. ¿Qué es lo que sucede en el estómago, en el esófago de una persona? Bien, lo que sucede dentro de lo que es el estómago de una persona, sí va a estar relacionado con la última comida que haya tenido antes de morir y del tipo de alimentación que tenía. ¿Sí? En eso se basa la elaboración de los ácidos estomacales, ¿sí? Que obviamente van a ayudar también a la desintegración de los órganos. Después teníamos lo que es la tanatoquimia. ¿Qué es la tanatoquimia? Nosotros acá hablamos de que tiene que ver con los cambios químicos que se producen en el cuerpo humano después del fallecimiento, ¿sí? O sea, dentro de lo que es la etapa de descomposición. Y por último tenemos la putrefacción, que acá es en donde nos interesa un poco más a nosotros, que obviamente va a hacer referencia a lo que es el proceso natural de descomposición del cuerpo al fallecer. Se trata de la desintegración de la materia orgánica por la acción de bacterias que atacan el cuerpo humano, ¿sí? Dentro de esa fermentación bacteriana, nosotros vamos a encontrar gérmenes anaerobios, gérmenes aerobios y gérmenes aerobios facultativos. Cuando hablo de anaerobios y aerobios, sí, la mayoría de nosotros ha visto este tipo de bacterias o de gérmenes dentro de lo que es la materia de biología en el secundario, ¿sí? Nosotros hablamos de los anaerobios, ¿sí? Que dentro de los que se pueden llegar a reconocer, tenemos el Perfringens, los Putridis gracilis y el Magnus anaerobio, que este tipo de gérmenes habitan en lo que es el tracto intestinal, ¿sí? Son quienes inician el proceso de descomposición y requieren, al momento de tener hambre, estos gérmenes ¿sí? Comienzan a devorar lo que serían las paredes del estómago. Estos gérmenes anaerobios ¿sí? No se alimentan o no necesitan del aire para vivir, entonces estos gérmenes comienzan a destruir el cuerpo de adentro hacia afuera. Después encontramos los gérmenes aerobios, que dentro de ellos podemos más o menos identificar lo que es el subtilis, el Potrius vulgaris y el B. coli, que este tipo de bacterias viven en el aire, ¿sí? O sea, van a estar afuera del cuerpo, pero se van a encargar de la descomposición de afuera hacia adentro, ¿sí? Obviamente ingresando por todos los orificios que tenga el cuerpo o el cadáver. Después tenemos los gérmenes aerobios facultativos, ¿sí? Dentro de ellos nosotros podemos encontrar el B. putrificus, el B. liquefacien magnus y el Vibrio séptico, ¿sí? Que son organismos especializados en romper las proteínas que conforman los tejidos. Algunos son netamente vegetales y dentro de lo que es la descomposición del cuerpo, nosotros podemos ver que se descompone de una forma similar a cómo realizan la descomposición los hongos.
Ahora bien, vamos a lo que es la entomología. ¿Saben lo que es la entomología? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de entomología? A ver, de todo lo que yo vengo hablando ahora, ¿sí? Estoy haciendo mención de gérmenes y a su vez sí van a aparecer los famosos insectos. A ver, no sé si vieron ustedes en algún documental, en alguna serie, en alguna película, que muchas veces para determinar el tiempo de fallecido de ese cuerpo, de ese cadáver, comienzan a observar si es que hay larvas, si es que hay gusanos, si es que hay moscas, ¿sí? ¿Por qué hacen eso? ¿Sí? Porque acá aparece la parte de entomología forense, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Vamos a hablar acá básicamente, ¿sí? De los insectos como principales, obviamente, animales invasores dentro de lo que es la naturaleza. Y muchos de esos insectos se especializan, vamos a decirlo de esa forma, en oler lo que es la carne muerta, ¿sí? La carne descompuesta. Para ellos, obviamente, es su alimento principal, ¿sí? Dentro de ellos nosotros podemos encontrar varios que son carroñeros que pueden percibir un cadáver a kilómetros de distancia. Y cuando llegan a ese cadáver, ¿qué es lo que hacen? Secretan una sustancia que inhibe el olor para otros posibles competidores. O sea, para que no lleguen otros posibles insectos, ¿sí? A comerse lo que sería su alimento. Si bien es cierto, ¿qué es lo que pasa acá? Los cadáveres humanos son demasiado grandes para estos insectos, para realizar este procedimiento, pero estas sustancias sí nos ayudan a nosotros para poder determinar el momento exacto de muerte de un cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunos llegan cuando automáticamente se produce la muerte, otros llegan unas horas después y otros llegan hasta unos meses después. Y acá también es en donde surgen, ¿sí? Las diferencias de cómo se relacionan los insectos y de cómo actúan frente a ese cuerpo. Algunos, ¿sí? Lo utilizan para alimentarse, como son esos carroñeros que les estaba diciendo, pero otros no lo usan para alimentarse, sino que lo utilizan para colocar lo que serían sus huevos. Y después, una vez que esos huevos eclosionan, ¿sí? Son las larvas las que se encargan de alimentarse de lo que serían los huevos. Dentro de esos insectos, ¿sí? Nosotros podemos encontrar una división por periodo, ¿sí? Que acá es en donde aparecen las conocidas cuadrillas de la muerte, ¿sí? Dentro de lo que es el primer periodo, nosotros vamos a ver que tiene una duración de 3 a 4 meses, y acá hacen su aparición las larvas de los famosos dípteros, que son básicamente, o ustedes las conocen, con el nombre de moscas, que van a ir poniendo sus huevos en cada una de las hendiduras o los orificios del cadáver, y dependiendo de la especie de esta mosca o de este díptero, van a tener obviamente un tiempo determinado para eclosionar esos huevos y para que se formen las larvas, ¿sí? Dentro de este primer periodo, entonces nosotros vamos a encontrar a las moscas que se van a subdividir por cuadrillas. Vamos a tener la primera cuadrilla que atacan únicamente a los cadáveres frescos. Y la segunda cuadrilla sí que llegan apenas se hace sentir al aire libre el olor cadavérico, ¿sí?
Después tenemos el segundo periodo. Este segundo periodo abarca de los 3 a los 4 meses, en donde el cadáver va a ser encontrado por los coleópteros y es en donde van a formar lo que sería la tercera cuadrilla, que van a llegar con el olor de las grasas fermentadas, ¿sí? Acá aparecen otras especies de moscas, como son las dermestes y los lepidópteros del género Aglaos. Bueno, en la imagen pueden ver algunas moscas, ¿sí? Nosotros básicamente las ubicamos a las moscas por colores y por tamaños, ¿sí? Después tenemos lo que es el tercer periodo, que este se va a presentar entre los 4 a 8 meses, en donde acá nosotros vamos a ver que la etapa del cadáver, ¿qué es lo que pasa? El cadáver va a adoptar lo que sería una coloración negruzca y una consistencia similar a la del puré. ¿Vieron el puré que hacemos para bebés? Que puede ser líquido o semilíquido. El olor dentro de este tipo de cadáveres sí es parecido al del queso podrido. Y acá ese olor, ¿sí?, es lo que va a atraer a las siguientes cuadrillas. Dentro de lo que es esta coloración principal que presenta el cuerpo, que es dentro de este periodo putrefactivo, dentro de lo que es el ámbito forense, muchas veces se lo conoce como cara de negro, ¿sí? Acá va, es excepcional, digamos, a cualquier tipo de raza, ya que sí o sí en este tiempo de putrefacción, que va de los 4 a los 8 meses, esta coloración sí se va a dar en cualquier cadáver, sí, repito, dependiendo, perdón, no va a depender, sí, del color que presentaba cuando estaba vivo. Entonces, este tercer periodo, ¿sí?, se forman lo que sería la cuarta y la quinta cuadrilla, que la cuarta cuadrilla, ¿qué es lo que hace? Es atraída por la fermentación caseica o albuminoidea y se compone de moscas, ¿sí? Y son estas moscas más grandes, estas moscas entre una coloración de entre verde y rojo. Bueno, ese tipo de moscas son las que aparecen. Y son la cuarta cuadrilla, y en la quinta cuadrilla hablamos de las que son atraídas por la fermentación amoníaca, ¿sí? Este tiene que ver con los gases, ¿sí?, que va despidiendo el cuerpo dentro de lo que es la putrefacción. El cuarto periodo, sí, que se va a prolongar entre los 6 a 12 meses, que acá en este momento el cadáver ya está quedando reducido a lo que serían los restos óseos, y aparecen los famosos acarianos, que forman las 3 últimas cuadrillas. Los acarianos sí son básicamente los famosos ácaros que nosotros los podemos encontrar en nuestra vida normal, digamos, que se encuentran en las almohadas, en los colchones, en las cortinas, en las sábanas, en almohadones, ¿sí? Son bichitos pero muy pequeñitos que algunos se alimentan, ¿sí?, de los despojos que nosotros tenemos de piel. Vieron que cada tanto nosotros podemos quizás ir cambiando nuestra piel y ir modificándola, que muchas veces no nos damos cuenta. Bueno, estos bichitos, ¿sí?, estos ácaros, ¿sí?, se alimentan de esa piel, ¿sí?, de esos pequeños tejidos que nosotros vamos despojando. Acá es donde se forman la sexta, la séptima y la octava cuadrilla, en donde en la sexta nosotros vamos a ver que absorben los restos humanos líquidos dejados por las anteriores cuadrillas. La séptima cuadrilla llega solo cuando quedan los restos momificados, y la octava cuadrilla son los últimos en llegar y son quienes acaban con lo que quedó del cadáver, ¿sí?
¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Quieren aportar algo? ¿Quieren preguntar algo? A ver, Priscila. Lo mismo que la compañera quería preguntar cómo va a ser el examen. El examen va a ser absolutamente de todos los apuntes que tienen, de todas las clases que han tenido, de lo que está en el campus, de lo que les mandé yo al WhatsApp. Va a ser absolutamente de todo eso. Van a hacer preguntas, puede contener imágenes, pueden ser algunas consignas a desarrollar, consignas múltiple choice o consignas con verdadero y falso. También van a entrar lo que serían los trabajos prácticos que yo les solicité, las investigaciones que tenían que realizar. Todo eso estaría entrando en el examen. Por eso les decía que vayan leyendo con tiempo. Recuerden, van a tener el examen el día 5 de abril. ¿Alguna otra duda? Ludmi Barroso. Profe, yo tengo una consulta. Los temas de las investigaciones, yo lo tengo, pero nunca se lo envié. ¿Se lo envío ahora o no? Envíamelos. Envíame todo lo que tengas. Recuerden, yo determiné que tengan un examen escrito por el simple hecho de que muchos no han presentado los trabajos cuando yo se los solicité en tiempo y forma. Entonces, digo, a ver, si les decía que realicen un trabajo práctico en donde involucren todos los temas que hayamos visto, capaz que yo les daba una fecha como, por ejemplo, no sé, el 22 de marzo, y ninguno me lo iba a presentar, cómo podía cerrar yo planillas y cómo iba a poder calificarlos. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. ¿Qué es lo que no te sale, Micaela? Las huellas. ¿Cuáles son las dudas que tenés dentro de las huellas? ¿Qué es lo que no sale? Hola, profe, ¿se escucha? ¿Sí? Miren, yo hice el trabajo, tengo las fotos y todo, pero yo a la hora de pasar, por ejemplo, la huella de la taza, eh, ponerle la cinta a lo que es pegarla, digamos, ahora no me sale el nombre, para que se note la huella. Ay, no me sale el nombre. Sí. Bueno, no me sale, no salta, o sea, no. Yo lo hice con carbón porque en mi pueblo no conseguí los materiales, entonces yo lo hice solo con carbón.
Después intenté con lo que era el talco, pero tampoco. No, yo a la hora de colocar la cinta, es ahí donde se borra. O sea, ni siquiera se ve. No sé, Bien, tengo igual fotos y todo, si quiere le entrego lo que tengo y hoy voy a ir a fijarme si en alguna librería o algo está, porque me dijeron que lo tenían que traer. bien, bien. A ver, para todos aquellos que tienen ese problema con el levantamiento de la huella, o sea, sacarla del lugar en donde, del elemento, ¿sí? Van a realizarlo con una pequeña trampa ahora, pero para que ustedes vean que realmente sale y funciona. Van a tomar el elemento, ¿sí? Antes de tomarlo al elemento, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a colocar un poco de crema en las manos, ¿sí? Se van a colocar crema, después van a tomar el elemento, ¿sí? Lo van a tener un rato, y una vez que lo suelten, lo dejan un ratito, ahí hacen el revelado de la huella y después proceden a realizar el levantamiento. Y una vez que realizan el levantamiento, me dicen si les funcionó de esa forma. Bueno, profe, lo voy a probar así entonces, porque la verdad que no Bien, probé un montón de veces y no me sale, así que lo voy a bien. probar así y Prueben le de esa mando. forma. En cuanto a los reactivos, ¿sí? Si lo hicieron con carbón, ustedes tienen que tener en cuenta que al triturar el carbón, sí, no tienen que quedar restos, tiene que quedar como un polvo, ¿sí? O sea que tienen que triturarlo demasiado mucho para que realmente les funcione, ¿sí? Lo mismo que el talco, traten de usar un talco que no tenga perfume, porque eso es lo que hace también que la adherencia sea distinta, porque va a tener otra sustancia aparte del talco, ¿sí? ¿De qué otra forma les había dicho el tema de los reactivos? Bueno, el lubricante para cerraduras, ¿sí? O el grafito en polvo, eso es lo que les podría funcionar más. Si no, el grafito, ¿sí? De los lápices, ¿sí? Básicamente un lápiz de carpintero, ¿sí? Que tiene una mina un poco más gruesa. Eso también tienen que triturarlo muy, muy bien. ¿Por qué? Porque el grafito es un poco más duro que el carbón. Entonces ustedes el resultado al que tienen que llegar, si es de un polvo, que no tiene que quedar granulado, sino un poco más, más fino, para que me entiendan, ¿sí? Pruébelo de esa forma y me dice. De todas formas, nosotros la próxima clase vamos a tratar de terminar con esta unidad para comenzar con la unidad nueva, y les queda la clase del 20, del 15, les queda la clase del 22, el 29 no van a tener clase, pero en esa semana del 29 voy a tratar, ¿sí? De buscar un lugarcito en alguna de las aulas virtuales para que podamos hacer una práctica entre todos, pero ustedes van a tener que comprometerse todos de conectarse para poder hacer nuevamente este temita de el levantamiento de huellas dactilares, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a lo que hablamos hoy? ¿Se entendió? Bien, perfecto. Entonces los veo el próximo viernes, ¿sí? Que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.